Bien, jóvenes, pues buenos días. El día de hoy es un día importante, pues, porque es el Día del Niño. Felicidades. Y el día de hoy yo quisiera con ustedes aproximarlos, ¿cómo se podría decir? Entusiasmarlos, contagiarles una filosofía importante, una filosofía que tuvo su auge, que tuvo su presencia, pues en el siglo XX y que se sigue cultivando. Probablemente no les diga mucho a nosotros los latinoamericanos esta filosofía. Me refiero al neopositivismo y la filosofía analítica. Y digo que quizá no nos dice mucho a nosotros, porque es una filosofía, ahora sí, de la isla, si me permiten otra vez la expresión. ¿Recuerdan ustedes en la historia de la filosofía? Existe la filosofía continental y la filosofía continental, digámoslo, está predominada por el racionalismo, está predominada por el cartesianismo, por Leibniz, por toda esta playa de pensadores europeos. Pero paralelamente a ellos existía lo que decimos la filosofía empirista, el empirismo inglés. Les decía que es la filosofía de la isla. Bueno, algo semejante, toda proporción guardada. Sucede igual con esta filosofía analítica. La filosofía analítica, aunque sí se cultiva en México, se cultiva, por ejemplo, en la UNAM, ignoro en otras instituciones, pero en la UNAM sí. Es una filosofía propia del pensamiento anglosajón. Para decirlo en dos palabras: Inglaterra, Gran Bretaña y Estados Unidos. Aunque, qué curioso, aunque probablemente el más importante representante de la filosofía analítica no era inglés, sino que era un austriaco. Estoy pensando en Wittgenstein. Entonces, él, aunque nace en Austria, pues vaya, se desarrolló, creció, tuvo su influencia, su presencia, sus adoradores, en fin, en Inglaterra. Entonces, es una filosofía cultivada en los países de habla inglesa. Ahora, quiero comenzar con esta frase. Esta es una frase lapidaria. Es una frase que dice todo y dice nada, pero que es una frase de Wittgenstein, que de una u otra manera va a ser el punto de partida para lo que te quiero decir el día de hoy. Dice Wittgenstein: los límites del lenguaje son los límites del mundo. Más sencillo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Esto es lo que voy a explicar más o menos. Miren, jóvenes. Los filósofos de diferentes épocas responden como que a ciertas inquietudes, a ciertas preocupaciones. Y entonces ya vemos, digamos, a Sócrates le interesa la ética, a Aristóteles le interesa la metafísica, a Tomás de Aquino le interesa la cuestión religiosa, a Descartes, a Kant, a otros les interesa la cuestión epistemológica, o sea, la cuestión del conocimiento, y así nos vamos. Como que hay ciertos temas que se ponen sobre la mesa y nos obligan a reflexionar sobre ellas. Vimos también, por ejemplo, que Marx pone el acento en la cuestión económica. Si pone el acento
Freud, sin ser filósofo, pero hay que reconocerlo, que él pone el acento en algo que quizá o no habíamos recapacitado seriamente o no le habíamos dado su presencia a la cuestión sexual. Y entonces viene el existencialismo y el existencialismo pone digamos, la lupa, pone el escorzo en el ser humano, pero en el ser humano que sufre, que llora, que ríe, que se enferma, que muere, etc. ¿Qué hace la filosofía analítica? Que esa es la, digamos, su gran novedad. Es el gran despertar que nos proporciona esta filosofía, el lenguaje. Eso es lo que quisiera que en cierta medida ustedes se quedaran con ello. La importancia que tiene el lenguaje. Y a partir de ahí es donde hacen toda una serie de reflexiones y de escritos y de charlas, pláticas, conferencias, porque era algo que como que, como que nos distrajimos y no le dimos su importancia, sino hasta hace poco. Un apunte de cultura. Platón, en uno de sus diálogos, Crátilo, o Cratilo, dicen otros, habla sobre el lenguaje. Entonces ya como siempre, recuerda, como dijo Whitehead, que toda la filosofía no es otra cosa más que un comentario al pie de página de una obra de Platón. Bueno, entonces, ya Platón ya había hablado del lenguaje. Y también un poco los medievales, ¿no? Lulio, por ejemplo. En fin, pero a mí lo que me interesa es ahorita la filosofía que nos interesa, que es precisamente la filosofía analítica. Bueno, si hasta ahora la filosofía buscaba responder a las cuestiones filosóficas, ahora se trata de poner en cuestión las tradicionales cuestiones filosóficas. A ver, lo que importa es ya no, por ejemplo, la pregunta sobre Dios, sino lo que hay que reflexionar no es tanto sobre Dios, sino sobre la pregunta misma. No sé si me estoy explicando. Ya no es el tema de Dios, es el tema de la misma pregunta, es el mismo cuestionamiento, es la manera de, por ejemplo, de formular la pregunta. Es una pregunta sobre la pregunta, sobre su estructura, sobre si tiene sentido, sobre si tiene significado. Entonces ya es empezar a ver, por ejemplo, nuestros juegos del habla. ¿Qué decimos cuando decimos algo? ¿Qué significado tienen las palabras que utilizamos? Y de una manera simplificada te puedo decir que según estos autores, nosotros nos hemos complicado la existencia por nuestros giros lingüísticos, por la manera como estamos utilizando las palabras, porque es un hecho que las palabras están cargadas de emoción, las palabras están cargadas de pasión, las palabras están cargadas de un cierto significado, de una ideología, de una filosofía. O sea, las palabras están cargadas con cierto sentido que entonces cuando tú las escuchas provoca en ti, por ejemplo, una cierta postura ante el mundo, una cierta reacción ante el mundo. Pero entonces somos nosotros mismos los que nos hemos, voy a decirlo así, armado una telaraña con nuestros significados y con nuestras propias expresiones. Si me permiten este ejemplo barato, inventamos el coco, ¿no?
Y luego esa palabra, ¿no? El coco, inventamos el coco y luego vivimos atemorizados o aterrorizados por el coco. ¿Se dan cuenta? Es una palabra pues inventada, es una palabra humana. Y sin embargo, como esa palabra está cargada de todo un significado, entonces luego tenemos una posición o tenemos un cierto temor o tenemos un cierto miedo o tenemos, si me estoy explicando, una cierta distancia con respecto al coco. Coco que es una invención nuestra. No sucederá lo mismo con otras palabras. Es decir, no está sucediendo que estas palabras, este lenguaje que utilizamos, que está cargado de confusión, de ambivalencia, de, no sé, que son polisémicas, que son, vaya, hasta poco precisas. No nosotros nos estamos cavando nuestra propia tumba porque estamos en medio de este juego de lenguaje. No serán precisamente las palabras amor, libertad, ciencia, Dios, religión, tantas palabras que uno usa, pero como las utilizamos hasta con tanta superficialidad, las utilizamos con poca precisión, que eso nos complica la existencia. Eso es lo que nos interesa, o sea, eso es lo que los filósofos analíticos nos quieren llamar la atención, que quizá todos los problemas filosóficos es que han sido problemas mal planteados. ¿Cuál es la tarea de los filósofos analíticos? Su propósito es desenmascarar posturas de otros filósofos, demostrando que se trata de falsos, subrayo la palabra, falsos, problemas creados por un uso incorrecto de los términos. De este modo, otorgan a la filosofía la misión terapéutica de liberarnos de cuestiones que, por ficticias, son insolubles. Qué bien explicado. O sea, lo primero que hay que hacer es ver qué entendemos por lo que entendemos. Por la palabra hombre, por la palabra mujer, por la palabra negro, por la palabra, la que tú quieras. Y quizá eso es lo que ha provocado que haya incluso una comunicación inadecuada entre nosotros, que no nos entendamos. Entonces, lo que ellos tratan de mostrarnos es que el uso incorrecto, el uso inadecuado, el manoseo que se utilizan de las palabras, nos ha metido en un callejón sin salida. Entonces, qué interesante es la postura de estos pensadores que nos señalan que quizá nos hemos creado problemas de más o que nos hemos creado problemas que no son tales, que no son reales, pero como están cargados de tanta emoción, de tanto significado, por eso a nosotros nos han maniatado, nos han amarrado las manos, no nos han dejado respirar. Por eso dice Wittgenstein que la filosofía es terapéutica. Hay varios autores importantes. Moore es uno de ellos, un inglés. El otro importante es Bertrand Russell. Bertrand Russell, Nobel de Literatura,
se plantea el punto de las matemáticas y de la lógica. A esa pregunta ya sabes, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No? ¿Qué es primero? ¿La lógica o las matemáticas? ¿Qué fue primero? Y entonces, dice Russell, es la lógica. La lógica está en la base de las matemáticas. Y entonces, Russell, el Lord Russell, un hombre con una vida de novela, una vida de realmente difícil, un hombre que, si no me falla la memoria, vivió 97 años, un hombre que estuvo en la cárcel, un hombre que estaba en las marchas, que se casó y se divorció varias veces. O sea, era un genio. O sea, Russell era un genio. Y Russell, en la primera mitad del siglo XX, en Inglaterra, por supuesto, pues era la gran figura. Era el gran campeón, si me permiten la expresión. Y él, junto con Whitehead, publica su obra más importante, no la única, por supuesto, Principia Mathematica, en 3 volúmenes, de 1910 a 1913. Entonces, esta obra pues, nos habla de la lógica simbólica. Si ustedes recuerdan, a Russell ya no le interesan los contenidos de las proposiciones, sino la proposición misma. Y entonces, otra vez, ve cómo tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje ha sido causa, ha sido raíz de confusión. ¿Y por qué? Por sus contenidos. Entonces, quitemos el contenido. Y en lugar de utilizar, bueno, los contenidos, utilicemos variables. Utilicemos, como ellos lo popularizaron, y así lo digo, utilizaron la P, la Q, la R, la S, la T. ¿Y qué significa la P? Una proposición. Oiga, pero ¿qué significa? ¿Qué contiene? No nos interesa. Porque lo que nos interesa es un lenguaje universal, un lenguaje único, un lenguaje en donde no haya malinterpretaciones. Y entonces se desarrolla esta lógica matemática, esta lógica simbólica, a través de variables y de ciertas conectivas, que también ya las conocen, la negación, la disyunción, la conjunción, la bicondicional, etcétera. Porque a lo que interesa es no tanto la verdad, sino que el argumento sea válido y que el argumento sea lógico, independientemente de sus contenidos. Entonces vean ustedes qué giro le dan a la filosofía. Porque entonces eso ya nos libera de tanta emoción y de tantas inquietudes y de tantas preocupaciones y de tantos remordimientos y etcétera, provocados por el lenguaje. Russell es entonces la gran figura. A él le debemos la lógica simbólica, aunque no es el único. Wittgenstein, un austriaco, que le interesa en sus principios a la ingeniería y sobre todo la ingeniería aeronáutica, judío, rico, con muchas cualidades, melancólico, solitario, reservado, va a Inglaterra. Conoce la obra de Russell. Y entonces, Wittgenstein, que se lleva, permítame la expresión, que se lleva muy bien con Russell al principio y luego acaban peleadísimos. Bueno, pero el punto es que Russell cuenta la anécdota de que Wittgenstein le pregunta si dedicarse a la ingeniería o dedicarse a la filosofía. Y Russell, después de leer algo de Wittgenstein, le dice, no se dedique usted a la ingeniería, sino más bien dedíquese a la filosofía.
Wittgenstein no es un filósofo de origen. O sea, no estudió filosofía como tal. Tiene aproximaciones, obviamente, a la filosofía. Y este hombre, que les repito, de una vida muy, muy novelada también, que participa en la Primera Guerra, que también está preso por los italianos, y después en la Segunda Guerra Mundial, porque él muere en 1951, trabaja como voluntario, enfermero, o sea, es un hombre realmente fuera de serie. Dicen que lo más importante de Wittgenstein no es tanto su obra como su personalidad. Un personaje que se convirtió en una especie de gurú, de maestro, porque déjame decirte que Wittgenstein escribió una sola obra en vida. Se han escrito ya, vaya, se han publicado, mejor dicho, otros libros, sus conferencias, los apuntes de clases, etcétera, pero eso ya es póstumamente. Wittgenstein solamente escribió un libro pequeño, pero bastó de no más de 80 páginas para darle un vuelco a la filosofía. Se llama el Tractatus Logico Philosophicus. Una obra pequeñita, pero qué complicada, qué difícil, porque son como ideas, son sentencias, son aforismos, son expresiones, pero breves, pequeñitas, como estar leyendo sentencias. Pero, ¿qué es lo que tiene detrás? ¿Qué es lo que...? Entonces, provocó toda una serie de reflexiones y de explicaciones y de meditaciones, etcétera, sobre su obra. Es más, hasta esta pequeña obra de 77 páginas, si no falla la memoria, se le aceptó como su tesis doctoral de filosofía. Como te decía, Wittgenstein, un hombre adinerado, de la cual músicos visitaban su casa, el menor de 8 hermanos, pero prácticamente su obra la hace pues en Inglaterra, aunque sí regresa a la Europa continental. Bueno, ¿qué hace? ¿Cuáles son los temas fundamentales del Tractatus Lógico-Filosóficos? Y quisiera hablar de esta porque es la más importante. Luego vino otra obra que desmintió a la primera. Bueno, eso dicen, ¿no? Que la desmintió. Pero, ¿qué dice esta obra? Que por eso se habla del primer Wittgenstein y del segundo Wittgenstein. O sea, el primero es, que es el que me interesa, el del Tractatus. El otro es el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas. Bueno, el tema central del Tractatus es, como ya se los he dicho en varios minutos, es el lenguaje. Y es impresionante cómo una obra tan breve provocó toda una pléyade de seguidores. El lenguaje que utiliza Wittgenstein es difícil. O sea, es directo, seco. Y a lo que le importa es que el lenguaje marca los límites de nuestro conocimiento, de nuestra realidad. Me voy a explicar mejor. ¿Qué conozco yo del mundo? Lo que mi lenguaje me dice sobre él. A ver, ¿no les ha pasado a ustedes que ven una película, por ejemplo, una película extranjera, alemana, estoy hablando al aire,
sin subtítulos, sin doblaje al español, y la empiezan a ver, y la pregunta es, ¿y la entiendes? ¿Entiendes de qué se trata? ¿De qué están discutiendo? ¿Cuáles son los diálogos? O sea, ¿cuál es el drama? ¿Cuál es la trama de esta película? Y tú me dirás, pues muy poco. O sea, no entiendo bien. Es más, no sé ni de qué están discutiendo. Claro, porque tú tienes una limitante. En este caso, el desconocimiento del otro idioma. Entonces, tu limitación en el lenguaje te limita la comprensión del mundo y de la realidad. A veces nos sucede que estamos leyendo un libro en castellano, un libro en español, pero como desconocemos ciertas palabras, entonces no entendemos muy bien qué me quiso decir el Quijote. ¿Por qué a tanto nos pesa el siglo de oro español? ¿Por qué se nos hace tan difícil ciertos libros de nuestro propio idioma, como el mismo Cervantes, y no lo entendemos del todo? Te respondo, por la limitación de tu lenguaje. Si tú tuvieras un mayor conocimiento del lenguaje castellano, si tú tuvieras un mayor dominio del idioma español, se te abre el mundo, se te abre tu mente. Pero si tú te limitas a 300 palabras, entonces la comprensión de tu mundo va a estar limitada. O como dice en este libro, no podemos conocer la realidad más que en y a través del lenguaje. Nuestro conocimiento del mundo se limita a lo que se dice de él. Te lo repito, ¿eh? Nuestro conocimiento del mundo se limita a lo que se dice de él. Entonces vean ustedes la relación entre mundo, conocimiento, lenguaje. Entonces tus límites lingüísticos es la limitación de tu comprensión de la realidad. Dice por ahí también Wittgenstein en otra parte que sobre ciertos temas, si no vas a decir algo, voy a decirlo así, que valga la pena, pues mejor, lo mejor es callar. Entonces, regresemos otra vez a los temas fundamentales de la metafísica, a los problemas fundamentales de la filosofía. Lo mejor es callar. Eso dice su última tesis. Son 7 tesis que maneja en su Tractatus. Y la séptima, precisamente lo que dice que, aquí está, de lo que no se puede hablar, se debe callar. Y entonces le da el traste, perdón por la expresión, le da el traste a muchas cuestiones filosóficas, como precisamente la cuestión de la muerte, la felicidad, la libertad, Dios, el alma, etcétera. O sea, todos estos temas que hicieron romper la cabeza de varios filósofos, Wittgenstein está diciendo, a ver, carecen de sentido, carecen de significado. Y entonces lo mejor es callar, mejor es darle la vuelta. O sea, ya, por eso dice por ahí en otra expresión lapidaria que él ya había resuelto todos los problemas de la filosofía. Porque como te dije, uno se mete, uno inventa, por ejemplo, ciertas palabras y luego se complica con las mismas, como el ejemplo que te puse del coco. No sucederá así con otras cosas, con otras palabras que utilizamos. Y cuando acabó el Tractatus, aunque tenía plaza de profesor en las universidades británicas, las dejó,
Se fue a Europa, regresó a Europa, daba clases de matemáticas, pero a primaria, ¿no? Y en aldeas rurales. Un hombre que se mandó a construir su propia cabaña, renunció a la herencia familiar, también trabajó de jardinero en un monasterio. O sea, un hombre realmente de una personalidad fuera de serie. Después que estaban esperando su segunda obra, que ya no se vio publicada, la de las investigaciones filosóficas, aunque él regresó, ya murió de cáncer en 1951. Pero su perfume, su gloria, se esparció por filósofos posteriores. Para concluir, quisiera leerles esta página, un poco larga, pero creo que vale la pena porque nos dice muy bien quién fue Wittgenstein. Dice: la llamativa personalidad de Wittgenstein, no exenta de rarezas y excentricidades, de ninguna manera debe distraernos del hecho que nos encontramos ante uno de los filósofos que decidieron la suerte de una gran parte de la filosofía en el siglo XX, y su influencia quizá solo admita comparación con la ejercida por su casi coetáneo Heidegger, un filósofo totalmente distinto y dos personalidades incomparables, entre las que, sin embargo, existen curiosas coincidencias. Dos etapas en sus respectivas filosofías. Oposición a la metafísica tradicional. Estilo hermético que permitió las más dispares interpretaciones. Importancia filosófica decisiva, acordada al lenguaje, etc. Lo cierto es que en el caso de Wittgenstein, esta extraordinaria influencia se asienta en unas publicaciones muy parcas en número, cuya escritura es un modelo extremo de concisión. Wittgenstein empleaba todo el tiempo que fuese necesario hasta dar con la frase que le dejase satisfecho, y estaba poseído por un desmedido afán de perfeccionismo que le llevaba a corregir interminablemente sus textos, con el propósito siempre de reiterar de ellos todo lo que pudiese parecer accesorio o de alguna manera pudiese darse por sobreentendido. La contrapartida de este laconismo fue vivir en carne propia que sus contemporáneos no lo entendían. Y no deja de resultar alarmante que tres de los que Wittgenstein consideraba mayores filósofos vivos, Frege, Moore y Russell, no eran capaces de entender su obra, como tuvo ocasión de constatar dolorosamente. Bien, pues Wittgenstein pues es ahora sí un filósofo que nos llamó la atención sobre el lenguaje, y espero que quizá nos haga pensar y cómo yo estoy utilizando mi lenguaje. Quizá la limitación de mi lenguaje ha sido la responsable de mi poca comprensión del universo. En pocas palabras, pues fue Wittgenstein.